Buenas, como vimos en el vídeo anterior, estábamos desarrollando las fases de la Segunda República Española del año 1931 al año 1939 y terminamos con el bienio progresista que se acaba por medio de una repetición electoral, en este caso las elecciones del año 1933. Dichas elecciones, las candidaturas de partidos de derecha se presentaron unidas en una coalición llamada la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, cuyo líder fue Gil Robles y es ya un partido, podemos decir, de masas, propio de la década de 1930, al mismo nivel que los partidos de masa europeos. Y por tanto se nota ya en estas nuevas elecciones, que son las primeras en las que se permite votar a la mujer en la historia de España, se ve que el desgaste de los dos primeros años de gobierno de las candidaturas de partidos republicanos con los socialistas. En este caso, el PSOE decide no entrar en los sucesivos gobiernos de coalición, puesto que las elecciones de 1933 le dan una victoria a las derechas, concretamente a la CEDA, con 115 escaños. El segundo partido que sale de esta consulta electoral es el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que vuelve a ser segundo, ya lo fue en el año 31, ahora vuelve a serlo en el año 33, y aumentando su número de escaños a 102. No deja de ser un partido de centro. Y después tenemos una serie de partidos, por ejemplo el PSOE pierde prácticamente casi la mitad de sus apoyos y se queda en 59 escaños. Por tanto, nos encontramos con que el PSOE sale muy desfavorecido de su pacto de gobierno, de coalición con los partidos republicanos y se radicaliza. Triunfan las posturas dentro del partido más revolucionarias, por ejemplo la postura de Largo Caballero, y que buscan hacer la revolución. Ven en la CEDA, en el gobierno de la CEDA, si ellos llegaran a entrar a un gobierno, ven como que entrarían en la República para dinamitarla desde dentro. Es cierto que el Partido Republicano Radical de Lerroux sí es un partido republicano y un partido del régimen y se mantiene dentro, pero la CEDA lo ven como, desde muchas posturas de la izquierda, lo ven como una amenaza. Y es cierto que es una época muy compleja desde el punto de vista que hay diferentes posturas y aún así España no está acostumbrada a tener un sistema democrático tan avanzado como es el sistema republicano. Pensad que simplemente a principios del siglo XX el sistema de la Restauración es un sistema que no es del todo democrático, aunque tengan un sufragio universal masculino, pero no es un sistema democrático y España pues tarda un poco a irse adaptando a esta nueva realidad y más en una realidad convulsa como son las décadas centrales, por ejemplo la década de 1930, lo que se conoce como el periodo de entreguerras en Europa. Hay que tener presente que todavía se están notando, sobre todo en el año 33, mucho las influencias de la crisis de 1929, la crisis mundial. Es un periodo complejo, muy complejo, el avance de los radicalismos tanto en la izquierda como en la derecha. Y, por tanto, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que es el jefe del Estado, propone gobierno a el segundo partido más votado, que en este caso es Alejandro Lerroux y el Partido Republicano Radical, y por temor a que la CEDA dinamitara desde dentro la propia República. Fijaos que es un temor que incluso lo tiene el presidente de la República, el jefe del Estado. Continuamos y vemos que en este periodo es un gobierno en minoría del Partido Republicano Radical, pero con apoyo parlamentario de la CEDA en el Congreso. Y por último, vemos cómo se paralizan sobre todo las reformas más importantes que se habían llevado a cabo durante los dos primeros años de la República. Principalmente la reforma agraria se paraliza. Y ante la entrada de ministros de la CEDA, que iban a entrar posiblemente en el gobierno de Alejandro Lerroux y del Partido Republicano Radical, el PSOE y concretamente la UGT
convocan una huelga general que acaba desembocando en una revolución en Asturias. La revolución en Asturias se salda con una serie de muertos, tiene que intervenir el ejército, el gobierno le pide al general Franco que intervenga para terminar con la revolución de octubre, la revolución de Asturias, que se produce en el año 1934. Y paralelamente, en Cataluña también se llega a proclamar la República Catalana. Incluso el gobierno llega a encarcelar al presidente de la Generalitat de Cataluña. Sería en este justo contexto en el que se desarrolla uno de los textos que tenemos propuestos para segundo de bachillerato, que sería el del año 1934, que ya lo analizaremos en los próximos vídeos. A continuación, estos son los dos sucesos más principales que tenemos durante los 2 años que continúan en la República. Se crispa mucho la situación, la sociedad española, se radicalizan mucho las posturas y el Partido Republicano Radical acaba dejando el gobierno por una serie de casos de corrupción que acaban destapándose, como el Strauss y Perl, etcétera, y se acaban convocando unas nuevas elecciones para el año 1936. Por tanto, hasta ahora, lo que llevamos dentro del periodo republicano, nos encontramos con 3 elecciones, y en las del año 1906 evidencian la radicalización de la política española llevada al extremo. Es un síntoma también palpable en la sociedad europea y, por tanto, en España también. Concretamente, en el año 36 se polariza mucho la situación y se presentan sobre todo 2 candidaturas. 2 candidaturas, tanto por la derecha como por la izquierda. La CEDA logra reunir una coalición electoral. Una coalición electoral, hemos dicho que son, lo hemos analizado durante el curso, son una serie de partidos que se coaligan para ir juntos a las elecciones, y la ley electoral de la República potencia mucho las coaliciones electorales y, por tanto, la izquierda también hace lo mismo. La izquierda se une prácticamente, los partidos republicanos de izquierda, centro-izquierda sobre todo, se unen en las candidaturas del Frente Popular, y una coalición muy amplia, sobre todo basada en la amnistía para los presos políticos. Hablamos de más de 10.000 presos políticos por la Revolución de Octubre, especialmente líderes y militantes de la UGT y del PSOE, y por tanto se produce unas nuevas elecciones en España muy participativas. Incluso las candidaturas anarquistas llaman a participar en las elecciones. Con un 76% del censo participa en las mismas y muy ajustado. La característica principal, muy ajustado entre las fuerzas de izquierda del Frente Popular y las fuerzas de derecha, que se coaligan, y lo que sobre todo nos viene a demostrar es el hundimiento del centro político en España. Apenas alcanza el 5% de los escaños del Congreso del centro político, de los partidos políticos republicanos de centro. Esto hace tan radical la situación que se empieza a notar en la crispación social de la República. Decir que el nuevo gobierno ha salido del Frente Popular, en el que esta vez no entran los socialistas, es simplemente los partidos republicanos de izquierda. Empieza a aplicar de nuevo y con mucha más fuerza, aunque tengan déficit de Hacienda derivado de la crisis mundial. Estos empiezan fuertemente con la implantación de reformas, sobre todo en la educación. Se invierte muchísimo presupuesto en la educación, en la creación de escuelas, sobre todo en escuelas rurales, que son las que aún no se habían se habían desarrollado más. También, sobre todo, la ley de reforma agraria, que permite la expropiación a los grandes latifundistas y repartir las tierras. Esta situación se ve implementada porque desde el primer momento en el que ganan las elecciones el Frente Popular
empieza una conspiración de los principales líderes de la derecha y los principales líderes del ejército, en el que se había practicado una política, Azaña había llevado una política de alejarlos a los líderes militares más sospechosos de dar un golpe de Estado, los traslada. Por ejemplo, hablar del caso de Sanjurjo, que había sido exiliado a Lisboa. Otra serie de generales, por ejemplo el general Mola en Pamplona o el general Franco en Canarias. Y llegamos a una situación incluso de bastante anarquía, en el que se suceden, por ejemplo, el asesinato del teniente coronel Castillo o de Calvo Sotelo, que era uno de los líderes de la derecha española, y crispan mucho la situación hasta el momento de que llegamos al 18 de julio del año 1936, en el que se produce el levantamiento militar en varias partes del país. Un levantamiento militar, como lo hemos analizado otras veces en clase, puede triunfar y se cambia de régimen político, de gobierno político. En este caso el golpe militar iba expresamente contra el gobierno del Frente Popular, no contra la República, al menos en sus primeros momentos. Y el golpe de Estado ni triunfa ni fracasa, por tanto solo se sublevan algunas zonas de España, sobre todo en las zonas de Castilla y León, algunas zonas de Castilla-La Mancha, por ejemplo, las Islas Canarias, al frente de la guarnición en la que se encontraba Franco, también se subleva. El ejército de Marruecos, que es donde empieza en el norte de África, el ejército de Marruecos es el primero en sublevarse. Y, por tanto, si ni triunfa el golpe ni fracasa, empieza una guerra civil entre dos Españas. Una España que se mantiene a favor de la legalidad republicana y una España que se subleva, liderada por los militares, en las que se unen gran parte de los líderes políticos de la derecha. Se había llegado a una situación de radicalismo para que se llegue a esa situación de guerra civil. Disponéis de materiales que os he facilitado, sobre todo mapas, para ir entendiendo el desarrollo de la guerra civil en España y en Extremadura, pero digamos que el ejército prácticamente también se divide. Hay una parte del ejército que se mantiene leal a la República, especialmente la Marina, aunque también cuerpos de tierra del ejército, y sobre todo también gran parte del ejército también se subleva contra el gobierno democrático de la República. Y sobre todo el ejército de Marruecos, la Legión y los regulares, que son el ejército que tiene experiencia de combate español, y por tanto es una fuerza importante en el bando de los sublevados. Por lo tanto, comienza una fase de la guerra en la que tenéis en los apuntes, principalmente durante el primer año, en el año 36, lo que se busca es del ejército sublevado, en el que poco a poco va el general Franco, primero a través de una junta militar, y luego se le van concediendo poco a poco todos los poderes del Estado, dentro de la zona que domina el general Franco. Va acumulando todos los poderes hasta llegar a ser el generalísimo, acumulando la jefatura de gobierno y la jefatura del Estado y la dirección de todos los mandos militares. Y lo que se busca es tomar la capital. Si toman la capital, ganan la guerra. Y por otro lado, nos encontramos con los sucesivos gobiernos dentro de la República, que no son capaces de dominar la situación. Muchos sindicatos obreros, por ejemplo los ET o la CNT, le piden armas al gobierno de la República, tarda en reaccionar, al final se acaban constituyendo un ejército militar, un ejército miliciano dentro de la República, que defienden a la... Existe mucha división dentro de la República, puesto que hay partidos políticos que buscan hacer la revolución, y partidos, incluso sindicatos, y luego partidos republicanos que quieren mantener las instituciones republicanas tal y como se habían establecido en el año 31. Una serie de fases de la guerra, como las que tenéis en el temario. Por ejemplo, la conquista del norte de la península, la batalla del Ebro, una serie de batallas que se van sucediendo
todas, la mayoría favorables al bando franquista, y hasta que acaba la guerra en el año 1939.